Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble Clic Tutoriales. Hoy os voy a explicar cómo podéis virtualizar Windows 10 o instalar o crear una máquina virtual de Windows 10 con VirtualBox. Así que nada, tomad asiento que empezamos. Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es descargar VirtualBox. Para eso accederemos a la página de virtualbox.org y nada más entrar veremos que podemos descargar ya VirtualBox 6.1, que es la versión más nueva estable que tienen, ¿vale? Entonces hacemos clic sobre el botón de descargar VirtualBox y vamos a poner que queremos descargar VirtualBox para Windows Host. Si tuvieses un Linux, tendríais que seleccionar la opción de Linux, o si tuvieses un Mac, seleccionaríais Mac. En mi caso, como tengo Windows, voy a descargar la que pone Windows Host. Hacemos clic y ya vemos que se nos pone a descargar 103 megas, que es lo que ocupa el instalador. Vamos a esperar a que acabe y vamos a ejecutarlo. Vale, ya lo tenemos descargado. Vamos a hacer clic para empezar la instalación y el navegador ya lo podemos cerrar si queréis. ¿Vale? Mientras se prepara la instalación, aprovecho para deciros que lo primero que tenéis que hacer es activar vuestra virtualización en el procesador. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo aquí una etiquetita para que veáis cómo se activa. Bien, ya tenemos el instalador de VirtualBox. Vamos a hacer clic en Next. Por defecto vamos a dejar todas las opciones marcadas para tener tarjetas de red, soporte USB, etcétera. ¿Vale? Con lo que haremos clic también en siguiente, next. Y vamos a crear todos los accesos directos necesarios, ¿vale? Hacemos clic en next y nos sale un error que el instalar los interfaces de red puede dejar temporalmente el ordenador sin red. O sea que si estáis descargando algo o haciendo algo puede ser que se os corte. Vamos a hacer clic en yes y a continuación ya en install. Ahora ya empezará la barra de progreso, actualizando todo y copiando los ficheros necesarios para que luego funcione este VirtualBox. Bien, ya tenemos aquí el icono creado y seguirá haciendo los últimos cambios. ¿Vale? Ya tenemos finalizada la instalación. Como yo ya anteriormente tenía los drivers necesarios para VirtualBox, no me los ha pedido. En caso de no tenerlos, os saldrá una ventanita durante la instalación para instalar esos drivers. Hacéis clic en instalar y no hay que configurar nada, ¿vale? Directamente ya empieza. Bien, y ahora vamos a iniciar nuestro VirtualBox 6.1. Hacemos clic en Finish y se nos va a abrir. ¿Vale? Yo tengo aquí una máquina virtual inaccesible porque he movido los ficheros para poder explicaros cómo funciona, por lo que directamente voy a eliminarla de la lista. ¿Vale? Una vez que hemos arrancado el programa, os saldrá así. Podemos o crear una nueva o añadir. Hacemos clic en nueva y nos aparece qué nombre le queremos dar. Pues vamos a poner, en mi caso, como voy a instalar un Windows 10, voy a poner Windows 10. ¿Vale? Nos pregunta en qué carpeta queremos crear los discos. Por defecto lo voy a dejar en la que viene por defecto, que es en la carpeta de usuarios. Y como veis, nos aparece aquí las diferentes opciones del sistema operativo. Yo voy a instalar un Windows 10. ¿Vale? Aquí podría seleccionar la versión que voy a instalar. Y hacemos clic en Next. Vale, nos pregunta cuánta memoria le queremos dar a la tarjeta RAM, a la máquina virtual, perdón. Yo le voy a poner de momento 2 gigas, que es lo que pone que es la recomendada. Podéis ponerle un poquito más, un poquito menos no, porque ya irá muy mal. Así que vamos a darle a Next. Y ahora nos dice si queremos añadir un disco virtual que,
que ya tuviésemos o queremos crear uno. Como vamos a crearla desde cero, vamos a hacerle clic en crear. Por defecto, él se va a crear uno de 50 gigas, que para las pruebas tenemos más que suficiente. Luego veremos que todo esto lo podemos modificar. Hacemos clic en crear y qué tipo de fichero queremos crear. Si el VMDK, VHD o el VDI. ¿Vale? Yo le voy a poner VMDK, que también son los que crea, por ejemplo, VMware crea este tipo de ficheros. ¿Vale? Hacemos clic en Next y nuestro disco duro físico o virtual en este caso, ¿cómo queremos que sea? Dinámicamente o fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos dinámicamente, él de esos 50 gigas, a medida que vayamos metiendo más información dentro de esa máquina virtual, va a ir haciéndose más grande cada vez. ¿Vale? Esto puede provocar que deje sin espacio a la máquina host, ¿vale? Yo le voy a poner que tiene un tamaño fijo y lo creará con 50 gigas, que es lo que tenía estipulado por defecto. Y si queremos que los ficheros los divida en trozos de 2 gigas. De momento no lo voy a marcar y lo voy a dejar por defecto. Vale. Como veis, hace un pequeño resumen de en qué carpeta va a crear la máquina virtual. Es la ruta que hemos puesto antes, más una carpeta de Windows 10 con el nombre de Windows 10. Y aquí veis el espacio que va a crear para el disco duro, ¿vale? Que habíamos dicho 50, lo podéis bajar a 40 o a lo que queráis, ¿vale? Vamos a poner pues 40 gigas. Y hacemos clic en crear. Ahora va a empezar a crear la máquina virtual, a crear el disco y a crearlo todo lo necesario para que podamos instalar nuestro sistema operativo. En este caso, nuestro Windows 10. Lo primero que tenéis que tener es o el DVD con el sistema operativo o un fichero ISO con, con Windows 10. Yo lo voy a hacer a través de un fichero ISO que ya tengo descargado, que si no sabéis de dónde descargar Windows 10, también os dejo aquí una etiqueta para que veáis cómo descargar Windows 10 directamente desde la página de Microsoft. ¿Vale? Yo voy a parar el vídeo hasta que acabe de crearlo y volveré cuando esté finalizando. Nos vemos ahora. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Ha finalizado la creación de la máquina virtual del disco. ¿Vale? Veis que tenemos aquí Windows 10 que está apagada y toda la configuración que hemos estipulado en, en los pasos anteriores. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Vamos a hacer clic en iniciar y como no tiene todavía un sistema operativo, nos va a decir que utilicemos el medio donde está ese sistema operativo para realizar la instalación. Bien, pues bien, hacemos clic en iniciar. Esto hará que la máquina virtual levante e intente iniciarse. ¿Veis? Ya aparece aquí la máquina virtual y nos dice que seleccionemos el disco de inicio. Pues en este caso vamos a hacer clic en la carpetita para abrir el explorador y le vamos a hacer clic en añadir. ¿Vale? Aquí en añadir yo voy a ir a mi carpeta de descargas, ¿vale? Que tengo y aquí puesta y tengo el Windows en un ISO que os comentaba anteriormente que había descargado desde la página de Microsoft. ¿Vale? Voy a hacer clic en abrir. Ya me selecciona, o me aparece, mejor dicho, la ISO que son de 4 GB. La selecciono y ahora vamos a hacer clic en iniciar. ¿Vale? Ya empieza la máquina virtual. Y como veis, ya está arrancando Windows. Ahora veréis que sale el logo de Windows. ¿Vale? Todo esto porque lo había configurado ya previamente con el ISO seleccionado.
como no hay sistema operativo, inicia sesión como si hubiésemos introducido el DVD del sistema operativo. Si tenéis el DVD o un USB, en lugar de seleccionar el fichero ISO, seleccionaríais el medio correspondiente. ¿Vale? Esperamos un poquito y veremos que salta la típica instalación de Windows 10. Aquí no cambia ya nada. ¿Veis? Es la típica instalación de Windows cuando metéis el DVD o el USB en cualquier ordenador. Como entiendo que Windows 10 sabéis instalarlo todos, voy a finalizar aquí el tutorial. De todas maneras, os dejo también el vídeo de cómo instalar Windows 10 paso a paso por si tenéis alguna duda. Y nada, me despido y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.